Aprendo en casa. Tercer grado. Buenos días, niños. El título de nuestra actividad de hoy es Las plantas son importantes para la vida en los ecosistemas. Seguiremos trabajando en el área de ciencia y tecnología. Ayer aprendiste cómo las plantas elaboran sus alimentos. Nuestra meta el día de hoy es reflexionar sobre la importancia de las plantas en el ecosistema. Para iniciar con el paso 1, vamos a leer la siguiente situación problemática. Algunas personas están talando árboles de la selva peruana de forma excesiva. Observa cómo dejan la selva. Estas personas realizan esta acción sin ningún permiso. ¿Qué opinión tienes de esta situación? ¿Estás de acuerdo con el comportamiento de estas personas? Es momento de investigar sobre qué daño pueden ocasionar estas personas al ecosistema si siguen con este tipo de acciones. Para el paso 2 te propongo las siguientes preguntas de investigación. Comencemos. ¿Por qué las personas talan los árboles sin permiso? Las personas que talan los árboles sin permiso conocerán la importancia que tienen las plantas para el ecosistema. Si los árboles y las plantas desaparecen de la tierra, ¿qué efecto tendrán para los seres vivos? ¿Será provechoso o perjudicial? Para el paso 3, tómate un tiempo para pensar y construir tus respuestas acerca de la tala ilegal de árboles y sobre la importancia de las plantas para los seres vivos. Vas a escribir tu primer borrador y todas las ideas que tengas. Para el paso 4, en base a lo que sabes y has escrito ahora, escribe tus posibles respuestas o también las respuestas iniciales a las preguntas de investigación. Puedes consultar con tus familiares al respecto. Para la pregunta A, responderás: ¿por qué crees que las personas talan los árboles sin permiso? Para la pregunta B, ¿estas personas conocerán la importancia que tienen las plantas para el ecosistema? Para la pregunta C, ¿cuál crees que será el efecto en los seres vivos si las plantas desaparecen? Para comprobar si las respuestas iniciales son verdaderas, en el paso 5 vamos a realizar un plan de acción sencillo. El plan de acción que vas a desarrollar debe contener una lista de acciones a realizar para responder a las preguntas: ¿qué debes hacer en primer lugar? ¿Qué debes hacer luego? Y así sucesivamente. Podrás obtener ideas y la información que necesitas para comprobar científicamente tus respuestas. Te sugiero que realices las siguientes acciones completando este cuadro. ¿Qué haré cuando encuentre la respuesta a las preguntas? Por ejemplo, subrayaré con rojo lo que me puede ayudar como sustento a mi respuesta. Así podré diferenciarlo del resto de la información. ¿Conoces las respuestas de la pregunta 1? Escribirás lo que sabes y por qué lo sabes. ¿En dónde buscaré la información que necesito conocer? Si hay información que no comprendes, ¿quién te podría ayudar? ¿Necesitas buscar información que apoye tus respuestas? ¿Qué puedo hacer para recordar la información más importante que voy encontrando? Ahora, tú formula una pregunta que puede faltar a este plan. Para tener más información sobre lo que necesitas conocer, leeremos la ficha. Nos informamos. Las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustible y fibras. Además, brindan cobijo a muchos seres vivos. Producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas verdes pueblan toda la tierra. Son los únicos seres vivos capaces de captar la energía del sol para fabricar su propio alimento y liberar oxígeno. Por esta razón, son indispensables para la vida de otros organismos. Existe una inmensa variedad de plantas, algunas muy simples y otras muy evolucionadas.
Forman parte de todos los ecosistemas y se han adaptado a diversos climas y condiciones del suelo. Algunas pueden vivir en sitios donde llueve muy poco. Por ejemplo, el algarrobo es un árbol que se ha adaptado para retener agua cuando llueve. Luego, en época de sequía, usa el agua para poder sobrevivir, mientras otras plantas necesitan abundante agua. La mitad de los alimentos que consume la humanidad proceden de solo 3 especies de plantas: el trigo, el arroz y el maíz. Más del 40% de las medicinas se producen a partir de plantas. Algunas se utilizan directamente como las hierbas tradicionales. Otras plantas deben pasar por procesos de transformación en fábricas especializadas para convertirse en medicamentos. Las necesidades de las plantas. Hay plantas que viven en lugares donde no llueve mucho, pero es suficiente para el desarrollo de pastos y arbustos. Las praderas naturales albergan grandes manadas de herbívoros, multitud de roedores, aves que comen semillas e insectos, y carnívoros depredadores. Cada especie de herbívoro que pasta tiene sus hierbas preferidas. De esta manera se aseguran un consumo equilibrado de las diversas plantas. Además, consumen los brotes de los arbustos, impidiendo que su multiplicación compita con el crecimiento de los pastos. Los excrementos de estos herbívoros sirven de abono para el terreno. Roedores, hormigas y otros animales excavan el suelo, contribuyendo a airearlo. Pero cuando se provoca un incendio para favorecer el crecimiento de pastos para el ganado, puede disminuir la biodiversidad y dañar el suelo para siempre. Cuando se cría ganado, se le hace pastar siempre en el mismo lugar. A eso se le conoce como sobrepastoreo. Se escogen unas pocas especies, por ejemplo, vacas, ovejas, cabras, que comen solo determinadas hierbas, acabando con ellas. El pisoteo excesivo favorece la desecación y la erosión del suelo. Para evitar este daño es necesario que el ganado coma en diferentes lugares. Así, se permite que el pasto y el suelo se recuperen antes de que los animales se introduzcan nuevamente. Los bosques. De los bosques se obtienen grandes beneficios: la madera, los frutos, la resina, el corcho, el carbón, la leña, las medicinas, los pastos, entre otros. Además, los bosques conservan la humedad, absorben la energía del sol, fijan la tierra y dan albergue a gran variedad de vida silvestre. Observen el tronco. Con él se pueden elaborar diferentes construcciones, así como herramientas o viviendas. Los bosques son importantes para la defensa del suelo, ya que evitan la erosión. Cuando son talados, los suelos se encuentran desprotegidos. Cuando llueve, los nutrientes y partículas del suelo son arrastrados por el agua. La tierra transportada se sedimenta en los cauces de los ríos y lagos de las zonas más bajas, provocando inundaciones. Muchos árboles son talados porque su madera es utilizada para construir muebles, puertas u otros objetos para el hogar o para la industria. El suelo sin árboles refleja más el calor del sol y aumenta la temperatura del lugar. En los bosques viven más especies de plantas y animales que en todos los demás ecosistemas juntos. Gran variedad de organismos se han adaptado a cada una de estas condiciones particulares. Con la energía del sol, las plantas producen sus alimentos. Estos se convertirán posteriormente en el alimento de otros animales. Las plantas, cuando realizan la fotosíntesis, liberan el oxígeno que todos los seres vivos necesitan para respirar. Los árboles que forman el bosque protegen el suelo, atenúan los efectos de la lluvia porque impiden que caiga con fuerza sobre el suelo. Asimismo,
Las copas de los árboles frenan la velocidad del viento, otro agente de erosión. Esto protege a las flores y los frutos de los agricultores. Las grandes raíces de los árboles sujetan el suelo, impidiendo que se pierdan los nutrientes. El problema comienza cuando la población aumenta y ya no hay tierras suficientes para rotarlas, ni se usan otras técnicas agrícolas que no dañen el suelo. La pérdida de los bosques causa el aumento de la erosión, inundaciones y sequías. Esto tiene graves consecuencias: suelos sin nutrientes, pérdida de hábitats de los animales. Las personas se mudan a otros lugares porque el suelo ya no puede usarse para la agricultura. También aumenta el consumo de madera, especialmente de árboles que demoran muchos años en crecer y además solo viven en ese lugar. Por lo tanto, pueden extinguirse. Además, se practica a gran escala la tala o quema de los bosques para obtener tierras de cultivo o para la cría de ganado. Estas actividades causan que el suelo, que es rico en nutrientes, se convierta en un suelo de mala calidad y ya no vuelva a crecer vegetación. Cuando se queman los bosques, el humo que produce pone en peligro a los árboles no talados y a la diversidad de seres vivos que habitan la selva. Para reflexionar, los bosques purifican el aire, ya que producen el gas oxígeno y consumen el dióxido de carbono que exhalamos producto de la respiración. Si son utilizados correctamente, pueden generar muchos beneficios para los seres vivos, proporcionar alimentos, forraje, fibra, combustible, medicinas, materiales para construir viviendas y fabricar muebles, materia prima para la industria y las artesanías. ¿Por qué el hombre destruye el bosque? Lo destruye por muchas razones. Algunas son demanda de nuevas tierras para cultivar o criar ganado, demanda de madera de uso industrial y de leña para combustible, entre otros. Ahora, en el paso 6, después de la lectura, analicemos lo que hemos leído. ¿Por qué las plantas son importantes para los seres vivos? Si se siguen talando los árboles, ¿qué sucederá con los seres vivos que habitan esos bosques? ¿Cómo el ser humano es afectado por la tala de los árboles? ¿Cómo podríamos ayudar para que las plantas no desaparezcan de la tierra? A todas estas preguntas vas a explicar tu respuesta. En el paso 7, ahora que hemos aprendido un poco más sobre las plantas, es momento de volver a leer las posibles respuestas o respuestas iniciales que escribiste en el paso 4. Si no estás de acuerdo con tus respuestas, puedes volverlas a escribir. En el paso 8 vas a evaluar y comunicar lo que aprendiste respondiendo. ¿Qué aprendiste con esta actividad? Después de haber realizado esta actividad, ¿qué otras preguntas o dudas te surgen? ¿Qué dificultades tuviste al realizar esta actividad? ¿Qué hiciste para resolverlas? ¿Qué acciones puedes desarrollar en tu casa que demuestren que valoras la importancia de las plantas? Y respecto de las acciones que has propuesto en la pregunta anterior, ¿cómo podrías saber si las acciones que propusiste en la letra D tendrán efectos positivos para las plantas y los demás seres vivos? Para explicar tu respuesta, puedes usar gráficos. Muy bien, niños. En esta actividad hemos reflexionado sobre la importancia de las plantas en el ecosistema. Hay que cuidarlas. Y para finalizar, vas a reflexionar sobre tus aprendizajes, completando en el siguiente cuadro. Lo hicieron muy bien. Hemos terminado, niños. Cuídense mucho.